Estamos con Paula Di Pino. Pau, ¿querés contar de dónde sos? ¿A qué te dedicás? Sí, bueno, hola. Soy de Mendoza, Argentina, originalmente, pero hace 4 años que vivo en Lisboa, Portugal, y soy profesora de inglés. Me especializo en preparar alumnos para rendir el examen de IELTS, que es un examen eh, que permite la inmigración y aceptación de visados en países de habla inglesa: Australia, Nueva Zelanda, Canadá. La idea es ayudar a profesionales que necesitan o validar su título para poder ir a trabajar, o personas que necesitan una visa de pareja o de estudios para ir a esos países. Bien, buenísimo. ¿Y cuáles eran tus principales problemas o obstáculos relacionados con tu academia, con tu negocio, cuando ingresaste a Mastery? Bien. Eh, Principalmente creo que mi mayor problema era la mentalidad. Tuve que trabajar muchísimo mi mentalidad, sobre todo que tenía miedo de que la gente, o tenía la percepción de que la gente no iba a querer pagar el valor que realmente mi servicio merecía. Y me costaba mucho enfocarme más que nada, el valor de la transformación que estaba ofreciendo. Entonces me costaba mucho poner un precio que realmente fuera significativo y valiera la pena todo el trabajo y esfuerzo que ponía por detrás. Y después, en lo otro que me ayudó, fue también a trabajar un poco con lo de las redes sociales. Había muchos bloqueos que me hacían por ahí abandonar y no ser muy constante. Y sobre todo, eh, la creación de contenido, que a veces me bloqueaba muchísimo, sobre todo crear contenido para las historias. No me lograba mostrar realmente cómo era yo, y eso tuvimos que trabajarlo un montón también. Bien, buenísimo. Bueno, y cuando finalmente decidiste avanzar, decir, bueno, listo, entro a Mastery, qué miedos tenías? ¿Qué sentías? Bueno, primero me daba bastante miedo la inversión. Me daba mucho miedo, sobre todo porque, bueno, tenía experiencias nunca fui una persona que tuvo miedo de invertir para su educación. Siempre me ha gustado seguir aprendiendo. Eh, pero bueno, me daba mucho miedo, como ya había tenido otras experiencias en las que había invertido y por ahí no había logrado los resultados que quería. Tenía miedo de hacer esta inversión porque, claro, yo veía lo que tenía que invertir y lo comparaba con la cantidad de cursos que yo vendía, o mi salario mensual, y era como: es que me ha costado tanto juntar este dinero. Era como, y lo voy a poner, y tenías que confiar a ciego de que, bueno, tiene que salir bien. Y por ahí es eso también, creo que lo que te da las ganas de aprovecharlo al máximo, decir, tiene que salir bien porque este dinero tiene que volver o lo mismo o más. Entonces, bueno, eso por ahí era algo que me daba un poco de inseguridad al principio. Bien. Me sentí con un ¿Y, poco de culpa de invertir en mí, pero bueno. qué fue lo que hizo que superaras ese miedo? ¿Que hubo algo? Creo que fue el plantearme la situación de decir, bueno, me doy la posibilidad. Está bien, tengo el dinero y me va a costar quizás si esto no va bien, pero me doy la posibilidad de intentar una vez más, o me quedo en donde estoy y no sigo más con esto. Y bueno, me quedo con la pregunta de qué hubiera sido si le seguía poniendo un poquito más de ganas a mi proyecto personal. Hubiera seguido trabajando independiente. Aparte, yo estaba enseñando 50 horas semanales, y estaba notando que estaba afectando muchísimo mi salud mental, sobre todo. Y sí, sin ni hablar. Em, y bueno, de la mano de eso, ¿qué metas no relacionadas a lo económico, pero qué metas lograste desde que entraste a Mastery, o sea, en el programa? Bueno, diría que la primera, me gustó muchísimo el módulo de trabajar en mentalidad. Es algo que siempre valoro muchísimo, porque soy consciente de que por ahí tenemos muchas creencias limitantes, Sí. y soy consciente de cuáles son las mías, y que cada tanto siempre las tengo que revisar y volver a trabajar. Ese es un módulo que me sirvió muchísimo, y creo que lo más lindo que logré
es de que me di la oportunidad de intentar algo que hacía rato que me estaba dando vueltas por la cabeza y que no lo hacía y yo no lograba entender el porqué. Y en una sesión con Yosa descubrimos el porqué. Ella me empezó a hacer un montón de preguntas de, ¿pero por qué? Porque yo tengo la cuenta y creaba todo contenido nada más en inglés y me decía, bueno, pero tu cliente ideal son hispanohablantes. Me dice, ¿por qué te negás a crear contenido en español e inglés? Y yo es que no sé. Y después saltó de conceptos previos de validación, de que yo tenía que demostrar cuánto sabía, validarme frente a una industria muy competitiva y por ahí que tiene mucha discriminación hacia los que no son nativos del idioma. Y realmente me costó un montón, pero cuando logré hacer ese cambio y empecé a crear contenido en español e inglés, me di cuenta que todas esas otras trabas que tenía de que me costaba ser constante, de que me costaba mostrar mi personalidad o ser yo, o que subir en las historias, porque nunca se me ocurría que subir en las historias, vino solo, o sea, como que de repente se destrabaron un montón de cosas y ahora no me es difícil generar el contenido para todo un mes, no me es difícil pensar qué quiero decir en las historias porque todo está conectado y, y eso creo que es lo más lindo que me llevo del programa. Qué bueno, qué lindo. Me quedé con lo que dijiste que antes estabas enseñando 50 horas semanales. Sí, sí, Bien, llegué a enseñar, son módulos de 25 minutos, pero llegué a dar 390 clases de 25 minutos en un mes y, y fue duro. y O sí, sea, llegué a una semana de conectarme y antes de dar la clase empezar a llorar del estrés. y sí, uf, qué Y ahí agotador. fue cuando dije, esto no me está haciendo bien y no puedo seguir así, no voy a poder seguir así. Y antes, en ese momento, no sé si fue justo antes de entrar a Mastery, pero más o menos cuál era tu salario, tu ingreso mensual. Yo, bueno, dando esa cantidad de horas, llegaba a unos 2.500, casi 3.000 euros mensuales, Bien, pero y tenía que trabajar todo el día. bien. Y ahora con metas económicas que lograste con Mastery, ¿querés contarme de cuánto es tu ticket? Sí, yo estoy vendiendo mi ticket a $500 por ahora para empezar, pero la idea es de que a medida que vaya ganando más confianza y avanzando un poco más, poder llegar a un valor un poco más alto. Y por ahora logré cerrar 4 ventas, entonces trabajando 4 horas semanales estaría casi Lo ganando mismo lo mismo que que las ganaba trescientas haciendo noventa horas. 50 horas semanal. O sea, un cliente tuyo implica una hora, un cliente barra estudiante, alumno, implica una hora semanal, ¿no es cierto? Más después contenido, cosas Sí, pregrabadas. hacemos todo el seguimiento semanal, pero nos vemos, yo tengo todo mi programa en videos, voy agregando también la práctica extra, tenemos las sesiones privadas que son aproximadamente 1 hora, y a medida que ellos van acercándose a la fecha de examen, ahí sí hacemos 2 horas semanales de vernos, de Bien, conectarnos. Y en esas sesiones, todas las dudas y demás que van saliendo, hacemos también práctica juntos, voy agregando todo el material de estudio personalizado que ellos necesitan, bien, además de las clases que ya están grabadas. bien. O sea que pasándolo en limpio sería, por ejemplo, 4 alumnos te implican lo mismo que, o sea, 4 horas estás ganando lo mismo que en las 40 horas más o menos semanales que estabas, o un poco más, estabas Sí, antes. horas presenciales. Por ahí, bueno, sí, ahí tengo que Sí, agregar 1 o 2 horas más que me demoro en crear las actividades y hacer las correcciones, pero igual es algo que manejo con ellos y sí, he reducido la cantidad de horas de trabajo muchísimo y obviamente que tiene un impacto mega positivo, bien. no solo en mí, sino en mi trabajo y con mis alumnos, porque cuando estoy en clase estoy mucho más atenta, más relajada, sin estrés y eso también tiene un impacto mega positivo.
Ni hablar, ni hablar. Y si querés, para ir terminando, compartime la frase que me compartiste al principio, que no la estaba grabando, de que lograste como la vida que querías, o no sé, no me acuerdo cómo me lo dijiste, pero estaría bueno que lo compartas. Sí, sí, en una de las sesiones empecé a hablar con Josa y le estaba contando de que, ay, sí, tenía el sábado en la mañana, me levanté súper creativa, creé todo mi contenido, ahora mañana lo voy a editar, así que ya arreglo todo para la semana y tengo mis clases. Y me fui a Pilates y le dije, de repente, o sea, mientras le estaba contando, fue como que dije, me hizo como clic y digo, estoy viviendo la vida que venía buscando y que venía trabajando hace 4 o 5 años, y no lo podía creer. Digo, es esto lo que, no, sin darme cuenta, era eso lo que se sentía, de levantarme, hacer mis horas de trabajo, tener tiempo para desayunar tranquila, poder organizar mis actividades extras que antes me costaba mucho cuidar de mí, o sea, poder Sí, hacer gimnasia, salir a caminar, cocinar, o sea, un montón de cosas, porque yo antes empezaba a trabajar a las 7 de la mañana, no paraba hasta la 1, media hora de almuerzo y continuaba hasta las 6 de la tarde. Entonces, ahora era como, no, y hoy, no, hoy tengo todo el día libre, tengo que darle unas devoluciones a mi alumno y después estoy libre para hacer lo que quiera, y era como, era esto, y pasó así, qué em, lindo. casi en muy poco tiempo. Qué lindo, sí, nosotros la verdad que trabajamos por eso y me encanta que me lo compartas a mí y que también te puedan escuchar otras personas. Así que para ir cerrando, la última pregunta te hago es, ¿qué le dirías a alguien que está como con la Paula, que dudaba si ingresar o no a Mastery? ¿Algún consejo que quieras compartirles a esas personas que te están viendo? Sí, claro. Bueno, la verdad que creo que muchos de los profesores, y creo que te lo he comentado, Vicky, también a veces en tus redes sociales, muchos de los profesores, creo que por una cuestión global de cómo se ve el trabajo del profesor, creo que muchos tenemos esa mentalidad de escasez, de que tenemos que trabajar muchas horas en clase y fuera de clases para lograr un salario que nos permita una vida cómoda, y la verdad que no tiene que ser así. Hay muchos profesores que logran que no sea así, y creo que para que eso cambie de manera global, nosotros personalmente también tenemos que trabajar y lograr ese cambio, y para eso necesitamos herramientas y personas que nos guíen, y creo que Mastery ofrece muchas de esas herramientas y mucho de esa guía y ese apoyo con los coordinadores y los coaches que hay en el programa, y creo que vale darse la oportunidad de invertir para lograr un cambio de mentalidad, de vida, de trabajo. Así que la verdad que sí, yo tenía miedo de hacerlo, de invertir, porque como decía, cuando estás con una mentalidad de escasez o cuando tu salario te cuesta muchas horas de tu vida, te da miedo invertir ese dinero porque sabes lo que te cuesta llegar, pero después podés lograr ese cambio y que realmente no te cueste tanto llegar y poder tener una vida mucho más equilibrada. Bueno, qué lindo. Gracias, Pau, por tu testimonio, por lo que compartiste. Espero que ayude a muchas personas. Así que vamos por muchas más ventas. Vamos por muchas más. Muchas gracias. Gracias a vos.